Buenas tardes a todos y antes que nada quiero agradecer la invitación para formar, empezar a formar esta red de colaboración en este tema que es tan importante. Viendo un poco las presentaciones de los colegas anteriores, bueno, pues creo que esta plática va un poco dirigida un poco más hacia las aplicaciones de las moléculas quirales y su interacción con macromoléculas, es decir, principalmente proteínas y enzimas, que bueno, por definición pues ya son moléculas quirales. Entonces voy a dar un poco de introducción acerca de lo que, bueno, una de las técnicas que utilizamos en el grupo de trabajo, que es docking molecular, seguramente muchos ya las conocen, pero le voy a dar un enfoque un poco más hacia el tema que estamos discutiendo, que es quiralidad. Entonces esta presentación pues está dividida más o menos en estos puntos. Una introducción de qué son las líneas de investigación que seguimos en el grupo de trabajo, un poco de conceptos y de aplicaciones de acoplamiento molecular, que es la técnica que utilizamos principalmente en este grupo de investigación, algunos casos de estudio propios y, bueno, y de otros grupos también, y bueno, para finalizar con unas conclusiones. Entonces, en nuestro grupo de investigación nos enfocamos principalmente a la búsqueda y descubrimiento de compuestos con actividad biológica, empleando básicamente herramientas de química computacional. Podemos dividirlas en tres vertientes, que es quimioinformática, que básicamente es la generación y manejo de bases de datos, obviamente de bases de datos estructuras moleculares, el famoso cribado virtual o virtual screening, en el cual vamos a utilizar estas dos metodologías, que es docking molecular y dinámica molecular, y modelos de predicción de actividad biológica, que se conocen como métodos QSAR, que es relación estructura-actividad cuantitativa. Y últimamente hemos enfocado un poco más esta parte a la predicción de actividad tóxica. ¿Esto por qué? Bueno, pues porque es una aplicación bastante interesante que está promoviendo el Instituto de Química, que es donde actualmente trabajo, perdón, sí, que casi vivo ahí. La predicción de toxicidad, por ejemplo, de compuestos de pesticidas, se hace la predicción de ese tipo de compuestos para toxicidad para humanos, no para plantas o para insectos, y se puede decir qué tan tóxico sería utilizar ese compuesto ya para los humanos en general. Y por otra parte, que es donde me inicié yo en la parte de la química computacional, pues fue en la química de productos naturales, ya que en esta parte, bueno, esa sí fue más que nada experimental, pero en esta parte pues me enfoqué también a la predicción de propiedades estructurales de las moléculas que estábamos nosotros obteniendo a partir de estas fuentes naturales. Muchas veces la elucidación estructural de productos naturales pues es difícil, entonces nos apoyamos en predicción de sus propiedades estructurales, constantes espectroscópicas principalmente, para determinar configuraciones absolutas. Aquí debo recalcar que, bueno, que los productos naturales casi en su mayoría, yo diría que un 80%, todos estos compuestos de origen natural presentan quiralidad, es decir, casi todos tienen centros estereogénicos, centros asimétricos, por lo tanto, si tienen más de 3 centros asimétricos, su elucidación o su configuración absoluta pues ya se vuelve un poco difícil. Y por otra parte también aplicamos técnicas de docking molecular y dinámica molecular, principalmente para la predicción de actividad biológica. Entonces, en química computacional podemos dividir un poco las herramientas en tres grandes rubros, que es el modelado molecular. Por ahí dijeron modelaje molecular también, entonces ya no sé cuál palabra utilizar, pero creo que es modelado molecular, en donde vamos a anticipar o predecir el comportamiento de estructuras moleculares mediante diferentes métodos que ya se han platicado. Quimioinformática, que es como el punto fuerte en el que nosotros estamos enfocándonos, que era lo que les comentaba: diseño, manejo, recuperación, análisis, visualización y uso de información química que está contenida en grandes bases de datos estructurales. Y toda esta información la vamos a traducir para pues obtener ciertos parámetros, por ejemplo, descriptores moleculares, metodologías de similitud, diversidad dentro de estas bases de datos estructurales, diversidad y por último la predicción, es decir, los modelos de predicción, que son los QSAR. Y otra parte en la que no estamos muy empapados en el grupo de investigación, pero que, bueno, que también es importante mencionar, es la bioinformática, que esta se basa básicamente en metodologías
técnicas informáticas enfocadas a resolver problemas biológicos un poco más grandes, como son alineamiento de secuencias, proteómica, genómica, etcétera. Entonces, en donde me encuentro trabajando, bueno, utilizamos principalmente estas dos metodologías o partes de la química computacional. Una definición que me gusta mucho, que apareció en los años 90 más o menos, es que el modelado molecular es un término genérico que se usa para referir virtualmente casi cualquier cosa, que es para representar, para describir o para evaluar cualquier aspecto de propiedades estructurales o moleculares y que requiere el uso de una computadora. Básicamente el modelado molecular nos permite a nosotros simular, más o menos imitar, visualizar y predecir el comportamiento de moléculas, que al final y al cabo pues es lo que queremos saber. Si no las podemos estudiar a nivel molecular, experimentalmente, pues podemos predecirlas. Entonces, más o menos una analogía sería, tenemos a esta mariposa, que yo creo que todo el mundo la reconoce, la mariposa monarca, de este género, Nanonos Lexipus. Esta mariposa pues se sabe que es venenosa para algunos depredadores, es decir, se la comen y pues es tóxica y se mueren esos depredadores. Si nosotros vemos esta otra mariposa, que se conoce como mariposa virrey, trata de imitar más o menos la forma, más o menos bastante parecida, colores, forma y algunos diseños de las alas de la mariposa monarca. ¿Esto por qué? Bueno, porque trata de simular e imitar a esta mariposa para predecir el comportamiento de algunos depredadores, ¿no? Es decir, si saben esos depredadores que se van a comer a la monarca, que se van a morir, pues si esta se parece a simple vista, la ven ahí, pues mejor no me la como, ¿no? Entonces es más o menos una analogía. Por lo tanto, bueno, el modelado molecular pues nos va a servir para sacar información o para generar información que incluye, como ya lo habíamos visto, geometrías, por ejemplo, longitudes de enlaces, ángulos de estos enlaces, energías que son importantes en mecanismos de reacción, propiedades electrónicas, propiedades espectroscópicas, que era lo que les comentaba para predecir, por ejemplo, espectros de resonancia magnética nuclear, dicorismo circular, rotación óptica, todo eso, y las famosas propiedades de bulto o de Bol, que son volúmenes, áreas superficiales, coeficientes, viscosidad, etcétera. Entonces el modelado molecular se puede aplicar desde sistemas biológicos, desde sistemas pequeños, por ejemplo, simulación de cómo es que va a interactuar una molécula de etanol, que está aquí en medio, bueno, que se ven aquí, rodeada de moléculas de agua. Puede adoptar diferentes conformaciones o diferentes estructuras dependiendo de de la energía que le estemos dando a ese sistema y bueno, algunos otros parámetros que se pueden modificar. O bien podemos estudiar también sistemas biológicos complejos, que es lo que nos interesa a nosotros, como por ejemplo esta representación de un microtúbulo, que no sé si se alcanza a ver, pero son diferentes ensamblajes aquí, y está inmerso en una caja de disolvente que básicamente es agua con algunas sales. Entonces podemos estudiar desde lo mínimo hasta sistemas obviamente muy grandes. Entonces, ya para el resumen de nuestro grupo de investigación, nos enfocamos en un área que se conoce recientemente como química biología computacional o química biológica computacional, que nos va a permitir describir interacciones entre moléculas pequeñas y sistemas biológicos, y bien la otra parte, que es la de la química informática, para la búsqueda y diseño de compuestos novedosos o para la búsqueda de compuestos que puedan después desarrollarse como fármacos. Entonces, de manera muy general, la información química es obtener o descubrir conocimiento a partir de bases de datos, es decir, las bases de datos contienen información química, y vamos a producir más información a partir de esa información. Suena un poco redundante, pero es bastante ventajoso. Entonces, por ejemplo, tenemos una base de datos, imagínense que estas son millones de moléculas, y para estas moléculas se tienen propiedades específicas que ya se conocen experimentalmente, pueden ser propiedades físicas, químicas, propiedades de actividad biológica, toxicológica, etcétera. Entonces, con toda esta información podemos agrupar moléculas de acuerdo a esas propiedades, podemos visualizarlas en diferentes dimensiones, podemos hacer el análisis y posteriormente
comportan estas moléculas, por qué tienen esa actividad, etcétera. Y por otra parte, que es lo que les venía a platicar de reconocimiento molecular, que es básicamente interacciones, aquí le puse no covalentes, pero hay algunos ya programas que nos permiten detectar interacciones covalentes, y lo que se conoce como complementariedad química, es decir, cómo interacciona una molécula, ya sea una molécula pequeña con otra una macromolécula, o bien dos macromoléculas, que es parte de un ensamblaje. Ok, entonces una de las aplicaciones, o la aplicación yo creo que más importante que se le da a estos estudios es en el descubrimiento o bien diseño de fármacos. Era parte de lo que les comentaba, por ejemplo, química combinatoria, cuando no conozco ni la estructura del receptor que estoy estudiando, es decir, de la proteína, de la enzima que quiero estudiar, y tampoco sé qué ligandos obviamente o qué moléculas van a interaccionar con esa proteína. Entonces, creo bibliotecas de química combinatoria, es decir, meto cualquier grupo funcional, núcleos que sean activos, los pongo a reaccionar con métodos computacionales, y creo bibliotecas enormes de compuestos, de millones de compuestos, para después poderlos estudiar. Si yo conozco, por ejemplo, la estructura de la proteína, pero no conozco algún ligando que esté cristalizado, que ya sepa que interacciona con esa proteína, entonces nos vamos a un diseño de novo. Este diseño de novo se basa básicamente en estudiar el sitio de unión de la proteína, si ya se conoce que es el sitio catalítico, o hay otros métodos para determinar cuál es el probable sitio catalítico, y a partir de las interacciones o de los residuos que están en ese sitio, proponer una estructura que pueda interaccionar en ese pocket. Perdón. Por otro lado, si ya conocemos la estructura tridimensional de la proteína y ya sabemos qué ligandos se pueden unir a esta proteína, bueno, pues ya podemos utilizar otros métodos, por ejemplo, métodos tridimensionales, dinámicas moleculares, etcétera, que nos van a permitir proponer grupos farmacóforos o modelos farmacofóricos, es decir, que ya sé qué tipo de grupo funcional tiene que tener esa molécula para que interaccione y esa actividad. Y por último, que es básicamente lo de quimioinformática, no conozco la estructura tridimensional, pero sé que son compuestos activos y sé que tienen una misma actividad, entonces junto todos esos compuestos, veo qué características tienen en común, y entonces creo a partir de esas características en común un modelo para otros compuestos que compartan esas características, es decir, compuestos nuevos a partir de compuestos que ya se conocen. Ok, entonces ahora sí vamos a hablar de Docker molecular. La definición más simple pues es un método computacional para predecir la estructura de un complejo. Siempre va a ser un complejo formado por un ligando al que conocemos como molécula pequeña, que puede ser desde una molécula pequeña orgánica o bien una proteína. Y este complejo se va a formar con este ligando, con un target, una proteína, que bien puede ser una proteína, una enzima en todas sus formas, o bien un ácido nucleico. Entonces, el docking molecular, el acoplamiento molecular en español, trata de predecir cuál es la conformación de ese ligando o de esa molécula pequeña dentro del sitio de la proteína blanco. Aparte de decir cuál es el sitio, tiene que decirnos cuál es la conformación que adopta dentro de este sitio. ¿Por qué? Porque eso es muy importante para las probables interacciones y por lo tanto la actividad que pueda propiciar ese compuesto. El acoplamiento molecular se desarrolló en parte, pues por la importancia de las interacciones moleculares. Algunas de las interacciones son estas, que existen en sistemas biológicos, evidentemente. ¿Por qué? Porque son esenciales para procesos como son la transducción de señales, transporte celular, regulación celular, control de la expresión de genes, inhibición de enzimas sobre todo para el diseño y desarrollo de fármacos. Y por lo tanto, pues todas estas interacciones no se pueden estudiar tan fácilmente de manera experimental, entonces nos apoyamos en técnicas computacionales. Afortunadamente hoy en día contamos con un repositorio de estructuras tridimensionales de proteínas, que es el Protein Data Bank, que cuenta más o menos con, hoy en día cuenta con 130,000, un poco más de 130,000 estructuras macromoleculares. Entre estas estructuras macromoleculares podemos encontrar blancos terapéuticos potenciales. ¿Por qué? Porque algunos de ellos no se conoce cuál es la actividad biológica, simplemente se estudian, se cristalizan
y se suben los datos cristalográficos. Y por otro lado tenemos complejos ya formados, cristalizados, cocristalizados, de enzima con su sustrato natural o de enzima con algún inhibidor, con un fármaco, que nos puede dar información vital, bueno, para el proceso del desarrollo de fármacos. Por otro lado, también tenemos bases de datos de compuestos químicos que se encuentran disponibles en línea. Muchos de ellos son específicos, por ejemplo, para fármacos, como es DrugBank. Sin embargo, tenemos algunas otras bases de datos que se enfocan en compuestos de cualquier tipo, desde los que son, por ejemplo, que se utilizan para pesticidas y compuestos en general que no tienen una actividad per se, pero que, bueno, se conocen propiedades fisicoquímicas y propiedades de actividad biológica. Las aplicaciones del docking molecular pues son básicamente enfocadas, como les decía, al desarrollo de fármacos. La principal aplicación que yo creo que es la que más se usa es para hacer el screening virtual, el cribado virtual. Aquí les puse un ejemplo muy didáctico que se publicó en el año 2016 por el grupo de investigación de Manglik, en donde ellos estudiaron una proteína, un GPCR, que es un receptor acoplado a proteína G. Determinaron cuál era el sitio catalítico, bueno, más bien el sitio de unión de ciertos compuestos que propician una actividad analgésica en este caso y no producen efectos adversos. La mayoría de los compuestos que se unen a esta enzima producen el efecto analgésico, el efecto terapéutico deseado, pero también producen efectos adversos. Tal es el caso de la morfina, por ejemplo, que de hecho este es un receptor opioide mu, no sé si lo hayan escuchado. Entonces se sabe que hay ciertos compuestos que pueden ser o propiciar una actividad sesgada, es decir, dar solamente la actividad terapéutica y efectos adversos disminuidos. Y ellos estudiaron en dónde es que se unen estos compuestos y dirigieron el docking molecular, es decir, esta técnica, dirigieron este estudio para estudiar cerca de 3 millones de compuestos, que era una librería que ellos tenían, que ellos habían generado a partir de química combinatoria, y a partir de 3 millones de compuestos seleccionaron algunos cientos. De estos cientos hicieron experimentos in vitro y determinaron que el compuesto, no sé, el compuesto 7, creo que no se ve, tenía una de las mejores actividades. Este compuesto después lo optimizaron para formar un compuesto líder que se conoce un compuesto HIT, y esta optimización se hizo también dentro del sitio de la proteína, es decir, ponían el compuesto ahí computacionalmente, obviamente, le hacían modificaciones, hacían el docking y veían si la energía de interacción mejoraba o disminuía. Con eso generaron un compuesto que es este que está aquí abajo, que ahora se conoce como compuesto PZM21, que tiene una actividad cerca de, creo que era 40 nanomolar, que es bastante activo. Este compuesto, de hecho, ya ahorita se encuentra en fases clínicas para su posterior desarrollo como fármaco. Entonces, esta aplicación de screening virtual tal vez es una de las herramientas que se utiliza más en el descubrimiento de fármacos, obviamente apoyados en docking molecular. Sin embargo, bueno, pues aquí están otras aplicaciones que tienen el docking molecular, que es predicción, por ejemplo, de las constantes de afinidad, que nos da una idea de la actividad biológica de esos compuestos, identificación de sitios de unión dentro de la proteína, estudios de función estructural o bien ingeniería de proteínas. Ingeniería de proteínas, ¿por qué? Porque nosotros podemos estudiar a la proteína con los ligandos naturales, por ejemplo, computacionalmente mutamos uno de esos aminoácidos, uno de los residuos, y vemos qué pasa con el ligando otra vez si hacemos el docking. Con esto podemos generar mutantes de las proteínas y saber si pueden tener una actividad diferente o no. Obviamente todo esto es predicciones. Evidentemente la complejidad en los cálculos pues va en aumento a medida que el sistema se ve un poco más complejo. Si nosotros hacemos docking, por ejemplo, de una sola molécula que tiene enlaces rotables o que tiene pocos enlaces rotables, de 3 a 15 enlaces rotables son pocos, pues el costo computacional no se ve tan elevado. Si de aquí nos vamos bajando, por ejemplo, a hacer docking con ácidos nucleicos, los ácidos nucleicos pues evidentemente no tienen sitios característicos para hacer el docking. Sin embargo,
bueno, existen compuestos que sabemos que sí se unen o que sí se intercalan en estas hebras. Si ya queremos hacer, por ejemplo, docking entre proteínas, tenemos que dejar a una fija y a la otra tenerla más o menos flexible, y eso nos aumenta muchísimo el costo. Si ya queremos hacer estudios de autoensamblaje ya con complejos más grandes, entonces tendríamos que permitir que las dos proteínas o las dos enzimas estuvieran más o menos flexibles y determinar todos los posibles contactos que puedan estar haciendo estas dos proteínas. Por lo tanto, la complejidad, bueno, más bien el costo computacional para este cálculo ya se va a las nubes, ¿no? Ya para hacer ese tipo de estudios no utilizamos tanto docking molecular, sino dinámicas moleculares, que ya incluyen un poco más de complejidad en el sistema, que ya son solvatación, iones, cargas, etcétera. Pues aquí puse nada más esta gráfica que trata de describir el uso de esta técnica de docking molecular en los años. Desde que se empezó a describir más o menos a principios de los años 90, el número de publicaciones pues ha crecido considerablemente. Tan solo del 2010 para acá, por ejemplo, el número de artículos que utilizan, bueno, o de investigaciones publicadas que utilizan docking molecular, pues básicamente se triplicó de 2.000 a casi 6.000, bueno, un poco más de 6.000. Entonces vemos que esta técnica pues sí se utiliza mucho, ¿no? ¿Y esto por qué? Bueno, pues porque los software que actualmente existen, ya sea software libre, software comercial o bien plataformas en línea, pues abundan, ya son muchísimas. Se diferencian en los algoritmos de búsqueda que utilizan, en los algoritmos de puntaje que utilizan, pero pues básicamente se basan en lo mismo. Por ejemplo, pues creo que hay una gráfica. Este programa que se llama Autodoc, no sé si alguien lo haya escuchado o lo haya utilizado, es de acceso libre. Se desarrolló más o menos en el 94, creo, por ahí así. Y desde que se empezó a utilizar docking en las investigaciones en los 80s, hasta hoy en día, pues es el software que más se utiliza. Y esto, pues a lo mejor porque es libre, pero también porque es uno de los que reproduce mucho mejor los resultados experimentales. Entonces, hablando un poco más del tema de la reunión de hoy, de quiralidad, pues quise poner este ejemplo de la talidomida, que creo que ya lo habían mencionado en las pláticas pasadas, pero ¿por qué es importante la quiralidad en las interacciones moleculares? Seguramente todos conocemos a la talidomida, la cual fue desarrollada en Alemania más o menos en los años 50. Se creó como un fármaco que se utilizaba para sedante y calmante para las náuseas para las mujeres embarazadas en los primeros meses de embarazo. Sin embargo, pocos años después se vio que provocó defectos en los nacimientos, conocido como focomelia, que eran deformidades en las extremidades de los fetos. Años más tarde, bueno, obviamente se retiró ese fármaco del mercado, y años más tarde se vio que efectivamente la talidomida, tal como se comercializaba, era un compuesto, era una mezcla racémica, tanto de la talidomida S como de la talidomida R. Después se supo que el enantiómero S era el que provocaba los efectos teratogénicos, y el enantiómero R era el que presentaba los efectos terapéuticos. Actualmente hay unos compuestos que son derivados de la talidomida que se utilizan como inmunomoduladores. Sin embargo, también tienen cierta toxicidad, por eso es que ahorita no se comercializan tanto. Hace poco, en el 2016, surgió esta investigación que estos autores, a través de docking molecular, quisieron reproducir o quisieron investigar por qué la talidomida S era la que provocaba el efecto teratogénico y no su enantiómero, que era la talidomida R. Se sabe que esta enzima, esta proteína, el cereblón, está involucrada en el proceso de teratogénesis. Entonces, cuando ellos estudiaron por docking estas dos moléculas, vieron que efectivamente la talidomida S era la que interaccionaba con el cereblón. Sin embargo, la talidomida R sí se unía, sí interaccionaba, pero con una energía de activación menor. De hecho, aquí están los resultados. Se utilizaron los dos enantiómeros de la talidomida y los dos enantiómeros de los otros compuestos que les comentaba, que son derivados de la talidomida, y en todos los casos la activación, la energía de unión, entre más negativa sea, es mucho mejor.
En todos los casos, la talidomida S tenía una energía de unión mejor, es decir, era más afín por el cereblón que su correspondiente enantiómero R. Entonces, bueno, de aquí se desprende que pues, la quiralidad en interacciones en sistemas biológicos, pues sí, realmente es importante. Digo, ya nada más lo estoy recalcando porque ya se dijo en todo el día, pero el estudio a lo mejor un poco más a nivel molecular, un poco más detallado ya con la interacción con sistemas biológicos, se podría pues más o menos hacer a través de estos estudios. ¿Ok? De manera general, bueno, la metodología del docking involucra básicamente dos fases. Una que es el algoritmo de búsqueda, en el cual vamos o se espera crear un número óptimo de configuraciones que trate de incluir aquellas que son modos de unión experimentales. Se trata de predecir esos modos de unión. Si lo hace, bueno, pues ya estamos del otro lado. Sin embargo, pues no podemos involucrar un número de configuraciones enorme porque por el costo computacional se ve elevado, ¿no? Entonces tenemos que hacer un balance entre esas dos partes. Este algoritmo de búsqueda es por una parte por medio del receptor. El receptor, acuérdense que es la proteína o la enzima, y este receptor podemos hacer diferentes búsquedas, ya sea si lo dejamos rígido, si mantenemos, por ejemplo, el backbone de la proteína, el esqueleto rígido y las cadenas laterales un poco flexibles, o bien podemos hacer una relajación estructural total de la proteína mediante técnicas de Monte Carlo o dinámica molecular. En el caso del muestreo del ligando, pues podemos hacer búsquedas sistemáticas o bien búsquedas estocásticas. En ambos casos, bueno, el criterio de evaluación de este algoritmo de búsqueda va a ser una desviación cuadrática media de estas posiciones. Por otro lado, tenemos la función de puntuación, la cual consiste, o básicamente son métodos matemáticos para predecir la fuerza o la interacción entre estos dos compuestos en ese complejo. ¿Ok? Esta función de puntuación pues tiene tres aplicaciones fundamentales, que es la determinación del modo de unión, la predicción de la actividad de unión, es decir, otra vez de la fuerza de unión, y bien, por ejemplo, si nosotros hacemos otra vez cribado virtual o virtual screening en desarrollo de fármacos, esta función de puntuación pues nos va a ayudar a discernir entre aquellos compuestos que se puedan unir, o sea, de 3 millones, por ejemplo, de aquellos que realmente se puedan unir a de aquellos que no se pueden unir. Bueno, entonces, por último, les voy a presentar algunos ejemplos, unos casos de estudio que hemos hecho en el grupo de investigación. Primero, por ejemplo, la predicción de propiedades estructurales. Este trabajo lo hicimos estudiando un hongo, el hongo Purpureosinum lilacinum, para tratar de encontrar compuestos que fueran activos o que fueran inhibidores de esta proteína, que es la calmodulina. Encontramos una serie de compuestos, pero dos principales que fueron los más activos, y si se fijan, no sé si se alcanza a ver, pero tienen centros estereogénicos. Esas moléculas eran quirales. Por lo tanto, su elucidación estructural pues realmente fue bastante difícil. Por lo tanto, nos apoyamos en cálculos computacionales. Lo que hicimos fue modelar todos los posibles estereoisómeros de estas moléculas. De hecho, eran 5 centros estereogénicos, por lo tanto eran 32 posibles estereoisómeros. De esos estereoisómeros se calculó rotación óptica específica y constantes de acoplamiento en resonancia magnética nuclear. Con esos datos experimentales y los datos calculados hicimos la comparación y vimos cuál era el enantiómero que más se asemejaba a los datos experimentales. Por lo tanto, propusimos unas estructuras ya completamente elucidadas. Una vez que teníamos estas estructuras, hicimos el docking molecular, ya que sabíamos que se unían a esta proteína, pero no sabíamos exactamente cómo lo hacían. Hicimos el docking molecular y pues este estudio sugirió que se unen en un sitio que es característico para inhibidores de esta proteína, lo cual concordaba con nuestros datos experimentales. Por otro lado, ya esto es lo que estamos haciendo en este último año, que de hecho este trabajo no está publicado. Es un virtual screening para encontrar compuestos con actividad antidiabética. Esto lo hicimos en dos partes. Una, buscando moléculas de referencia, más bien en bases de datos, que son cerca de 150.000 moléculas que tenemos, buscar similitud con moléculas de referencia, es decir, moléculas que ya se conocen que tienen actividad antidiabética, y por otro lado hacer docking
con estas moléculas, todas estas moléculas meterlas a docking contra dos blancos terapéuticos en específico que se sabe que van sobre diabetes. A través de estas dos metodologías, a la par, redujimos el número de 150,000 moléculas a tan solo unos cientos. Después aplicamos unos filtros que se conocen como de ADME-TOX, que son ¿cómo se llama? Drug-like, es decir, que son propiedades que asemejan a fármacos, y pasamos de centenares de moléculas a más o menos decenas de moléculas. Ahorita estamos más o menos en esta parte y estamos comprando los compuestos ya para probarlos in vitro, bueno, experimentalmente, in vitro e in vivo, si es que se puede. Entonces, bueno, aquí les puse un ejemplo de cómo es la metodología del docking, que es lo que hace básicamente. Busca en una caja, en un grid de búsqueda, las diferentes conformaciones de esa molécula pequeña, y en nuestro caso nos interesaba que hiciera una interacción de puente de hidrógeno con este aspartato que está aquí, que de hecho, si se fijaron, hubo una parte en la que la molécula dirigía el nitrógeno y su hidrógeno directamente a esta parte de acá, haciendo un puente de hidrógeno. Entonces buscábamos compuestos que hicieran esa interacción y que aparte interaccionaran con una serie de prolinas que están en esta parte de arriba. De esta manera es como se hace el docking, bueno, más o menos. Ok, y esta es la forma en la que los analizamos. Por ejemplo, de una base de datos de 5,000 compuestos, tenemos todos el score del docking, de la salida del docking. Lo que hacemos es un corte de energía para disminuir este número. Se conoce, por ejemplo, para este software en específico, que aquellos compuestos que tienen un score menor a 31 de energía, se conoce como true binders, es decir, que tienen una alta probabilidad de que se unan a esa proteína o a esa enzima. Sí. Entonces seleccionamos más o menos 800 compuestos. De estos 800 compuestos analizamos aquellos que tenían una mejor interacción con ese aspartato 27 por un puente de hidrógeno. Y por último, bueno, y de esto se redujo más o menos a 50 compuestos, y de estos 50 compuestos hacemos un análisis visual ya en el programa directamente, el análisis de cómo está ubicado ese ligando dentro de esa proteína. Y así es como seleccionamos ya los últimos candidatos. Entonces, bueno, ya como conclusiones, pues el progreso en los avances computacionales, es decir, el poder de cómputo para que sea más eficiente y más rápido, pues hacen que este tipo de técnicas, en especial el docking molecular, sea un campo, una aplicación en constante mejora. Por lo tanto, no solamente lo podemos aplicar en áreas de descubrimiento de fármacos, sino en otras áreas de la investigación. Cabe mencionar que, bueno, el estudio de interacciones moleculares con propiedades quirales puede abordarse, como vimos, a través de estas metodologías, empleándola o explorando la selectividad enantiomérica de las proteínas y de las enzimas. Y por último, aquí siempre me gusta recalcar esta parte, que los resultados obtenidos por docking molecular casi siempre, bueno, no casi siempre, más bien siempre deben de estar respaldados por resultados experimentales. No podemos proponer nada a través solamente de estudios de docking molecular. Siempre tenemos que hacer un experimento para respaldar esa teoría. Y bueno, pues por mi parte sería todo. Gracias. ¿Estos programas en qué computadora? Pues, por ejemplo, si se hacen estudios solamente de una sola molécula, es en una PC de escritorio, una laptop, se pueden hacer sin problema. Si ya nos vamos, por ejemplo, a hacer... ¿De las proteínas? Sí, también aquí en esto, sí. En las laptops o en las PCs de escritorio. Si vamos a hacer cálculos que involucren, por ejemplo, billones de moléculas, entonces sí necesitamos, por ejemplo, el uso de MISLI, que de hecho lo usamos nosotros también para hacer esas predicciones. Pero realmente no son. No, pero es que muchos de los que utilizamos son con licencia. Entonces compramos la licencia y vamos a supercómputo y ya no los instalan ellos ahí. Y nos dan acceso a eso, obviamente. Sí. ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, entre un análisis de acoplamiento y si dejaras al péptido, por ejemplo, congelado
y el ligando en una dinámica. O sea, tú dices al péptido, que es la proteína target, por Claro, ejemplo. por ejemplo, dejarla congelada y al ligando decirle que haga dinámica molecular. Pues básicamente lo que hace el docking es eso, es decir, tenemos a la proteína fija y el ligando le damos una caja de búsqueda dentro de la proteína, o a lo mejor si no sabes cuál es el sitio de unión, abarcas la caja de búsqueda para que entre toda la proteína. Y ese ligando se está moviendo en todas partes, en todas partes se está moviendo. Si encuentra un sitio con una energía baja, entonces se queda ahí y ya no se traslada, sino ahí mismo empieza a tomar diferentes conformaciones. Pero básicamente es eso, sí. No, ¿de qué? En las dinámicas moleculares, ¿el enlace de hidrógeno es permanente o desaparece? No, bueno, si esa interacción es energéticamente favorable, se va a ver a través de la simulación, a través del tiempo, se va a ver durante un tiempo considerable, pero casi siempre se une, se va, se une, se va, se une, se va. Lo que haces al final es determinar cuánto tiempo estuvo unido o formado ese puente de hidrógeno. ¿Y el tiempo de tu simulación es unos segundos? Sí, habitualmente lo que se utiliza o lo que ya se está publicando son mínimo 100 nanosegundos. Sí, mínimo 100 nanosegundos para que tenga resultados más o menos confiables. Sí, claro. En dinámica sí, en docking no. Pero en dinámica molecular sí. ¿Y utilizas iones o no? Sí, también, sí, claro. Y porque hay para neutralizar la. Sí, claro. Ahí en dinámica molecular son diferentes pasos, que es en la equilibración a dos diferentes parámetros, y después lo que se conoce ya como producción, que ya es cuando vas a dejar corriendo el cálculo 100 o 200 nanosegundos más o menos, pero sí lleva unos pasos de equilibrio y otro de producción. ¿Por cuánto tiempo haces el equilibrio? Pues no mucho, le metemos más o menos entre 10 nanosegundos, máximo 15 nanosegundos. Porque es que acabo de leer un artículo que dice que la equilibración de los iones en dinámica molecular es alrededor de 100 nanosegundos. Sí, bueno, ya a lo mejor sí ya son sistemas un poco más complejos, no sé de qué proteínas se utilizaba, ¿no? Pero en este caso, digo, tenemos moléculas más o menos pequeñas, entonces hace la producción, el equilibrio en 10 nanosegundos y ves que la energía ya más o menos está estable, y entonces dices, bueno, pues ya puedo correr mi simulación, que es la producción como tal. ¿De qué? En el último paso donde dices que pasas de 50 a 5, que dices que es una inspección visual, es en base a los resultados. O sea, si ves que se agarra mejor con un puente de hidrógeno, buscan como optimizar ya con las bases que te arroja el software. O sea, de decir, a lo mejor nos queda mejor un flor, a lo mejor le meten algo. No, a lo que me refiero ya con la inspección visual es, en este caso esta enzima, que es una cetoexocinasa, ya se conoce cuáles son los inhibidores que propician esa actividad. Entonces, viendo cómo se acomodan esos inhibidores en el cristal, porque ya están las estructuras cristalizadas con el inhibidor, entonces comparamos nuestros resultados con el inhibidor. Entonces vemos qué tanto se acomoda en ese sitio y qué tantas interacciones parecidas al inhibidor tiene, y entonces como más o menos hacemos la selección de los candidatos finales. Sí, pero el primer paso es la energía y después las interacciones que podemos sacar con el programa. Okay. Yo no sé mucho de biología molecular, pero el paso de que actúa a nivel un fármaco, a nivel proteína, o que a nivel ARN, secuenciación, es muy grande. Sí, bueno. Recuerda que ya dicen, ya encontramos la secuencia que codifica para el cáncer de mama.
Entonces, de ahí... Sí, bueno, yo creo que eso ya es otra parte de la bioquímica que se conoce como epigenética, que son compuestos o fármacos, bueno, sí, compuestos en general, que van a propiciar un cambio en la activación o apagamiento de ciertos genes. Entonces, más bien ese ya es otro nivel. En este nivel ya está la proteína expresada y ya sabemos cómo interacciona ese compuesto. Uh-huh. Bueno, pues entonces, si no hay más preguntas, agradecemos. Gracias.